Hoy les voy a contar un poco más acerca del eneagrama. Esa va a ser la primera parte. En la segunda parte les cuento la forma en la que he identificado mis verdaderos valores y creencias. Y en la tercera parte les comparto más de los beneficios de practicar el equilibrio entre honrar los valores y creencias nuestros y los de nuestro entorno. Bueno, antes de empezar les cuento que estoy practicando hablar desde el diafragma y como estoy aprendiendo es posible que se note en las grabaciones siguientes hasta que lo domine. Gracias por comprender. Quiero empezar con un paréntesis para compartirles la diferencia entre aceptarse y honrarse. A esto hice referencia en el mensaje de voz anterior cuando hablé de cómo convivo sanamente con la crisis de identidad cuando vuelve. Aceptar es dar el visto bueno a lo que encontremos cuando nos conocemos. Ese descubrimiento de lo que hay dentro de nosotros mismos. Es como decir, ahora sé que estás ahí. Llámese miedo, ira, plenitud, trauma, valentía, habilidad para hacer operaciones matemáticas en la cabeza, lo que quiera que sea que encontremos. Y honrar es darle a ese descubrimiento el lugar que queremos que ocupe en nuestra vida con respeto. Cada uno define el lugar para el miedo y la forma en la que lo va a manejar, si lo quiere trabajar para soltarlo o no. Lo mismo con la ira o con la plenitud puede ser evaluar lo que nos la produce para saber cómo la seguimos cultivando. Estrategias para honrar lo que encontremos hay tantas como personas, buscando por supuesto acercarnos a la armonía de la vida, que sean estrategias que nos construyan. Les aseguro que a medida que uno se va conociendo, las estrategias van apareciendo. Ahora sí, el eneagrama. Esta es una herramienta de autoconocimiento, son 9 eneatipos, cada uno con unos rasgos de personalidad. Es un sistema también porque no solo son los rasgos de personalidad del eneatipo como tal, hay relaciones estrechas con los rasgos de personalidad de otros eneatipos. Para explicarlo me voy a concentrar en el eneatipo 4, el sensible, porque es el que más conozco. Este eneatipo está entre el 3 y el 5, ¿cierto? Estos dos eneatipos se conocen como las alas del eneatipo 4. Entonces, el eneatipo 4 comparte rasgos de personalidad de los eneatipos 3 y 5, que son sus alas. Supongo que porque están pegaditos. Yo lo veo como cuando uno pasa mucho tiempo con alguien y se le pegan cosas. Pero hay más. Además de las alas, hay otros dos eneatipos en los que el eneatipo 4 se centra y se descentra. Es decir, cuando el eneatipo 4 está en el ego, toma las características destructivas, por así decirlo, de otros dos eneatipos, el 1 y el 2. Y cuando está centrado, toma las características constructivas de estos mismos dos eneatipos. Voy a retomar. Además de los rasgos de personalidad propios de cada eneatipo, cada uno tiene dos alas, que son los eneatipos que están pegaditos a los lados, y tiene también dos eneatipos en los que se centra y se descentra, que vienen determinados por el símbolo del eneagrama, que es como una estrellita. Ahí se puede apreciar muy bien todo, las alas, los eneatipos de centramiento y descentramiento. Es muy chévere, es encarretadorcísimo para conocerse. Les dejo en la descripción un video que diseñé para explicar mejor esto que les acabo de contar. También les dejo el link de la página de Borja Vilaseca, que es un experto y explica todo súper fácil de comprender. De hecho, en el mensaje de voz 1, el comienzo, también les compartí otros links de redes sociales de Borja por si los quieren mirar. Insisto mucho con el eneagrama porque voy a referirme a las características del eneatipo 4 seguramente con algo de frecuencia, porque es con el eneatipo que me identifico y me ayuda mucho a ilustrar cada tema o los ejemplos que les voy contando. Y estoy convencida que cuando encuentren el suyo también van a poder ilustrar así los temas en su vida. Cierro esta primera parte del eneagrama. Segunda parte, la forma en la que he identificado mis verdaderos valores y creencias. En esta oportunidad, más que pasos, les voy a compartir acciones que he hecho. Pero antes que nada, por supuesto, el paso cero,
lo que les comenté en el mensaje de voz anterior, que es como el punto de partida, antes que cualquier otra cosa. Ese punto de partida para identificar nuestros verdaderos valores y creencias es sentir. Pararle bolas a eso que estamos sintiendo cuando estamos frente a un valor o a una creencia. Un ejemplo, ¿cierto? Bueno, una de las acciones que hice para conocerme fue hacer un curso de Borja Vilaseca que se llamaba ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Miren su página web y ya no está disponible, pero hay un libro con ese nombre, por si están interesados. Yo hice el curso porque quería hacer unos cambios a nivel profesional y me encontré con que una de las actividades principales era identificar mis verdaderos valores y creencias, cosa en la que nunca había pensado hasta ese momento de mi vida. La actividad para identificarlos era Borja leyendo en voz alta una lista de valores y cada uno escribiendo los que le llamaran la atención. Así de simple. ¿Funciona? Por supuesto que funciona. A mí me funcionó. ¿Funciona para todos? No tengo idea. Pero si sientes que funciona para ti, pues te invito a sentir los valores o a buscar la forma en la que los puedes encontrar, los tuyos. Con las creencias es exactamente igual, o por lo menos para mí. Otra acción que hice para conocerme fue hacer un curso de autoestima de Leti Arevalo que se llama Tu tiempo de oruga ha caducado. Este curso sí está disponible, les dejo el link en la descripción. En este curso, una de las actividades que hicimos fue precisamente identificar nuestras creencias y apliqué la misma estrategia. Las escribí y las empecé a sentir una por una. Las que me producían emociones que yo llamo destructivas, las empecé a reemplazar por otras que me produjeran alivio, tranquilidad, plenitud, esperanza. Por ejemplo, respecto a la muerte. Cuando mi papá falleció, yo tenía 28 años. ¿Se acuerdan que en el mensaje de voz anterior les conté que a los 28 empecé a tomar decisiones propias y con esto a ir saliendo de la crisis de identidad? Bueno, pues siento que la muerte de mi papá tuvo mucho que ver. Fue un duelo salvaje y recuerdo que lo que me sirvió mucho en esa época fue justo cambiar una creencia que me había copiado del entorno. La creencia era: cuando una persona muere debe pasar por una etapa de sufrimiento indefinido para poder llegar a otro lugar placentero. En ese momento de dolor, pensar en eso empeoraba lo que estaba sintiendo. Entonces, como un mecanismo de protección, sin saber lo de las creencias ni de neurociencia en ese momento, supe que tenía que elegir creer en otra cosa, más sana para mí, que era la que necesitaba seguir viviendo. Y decidí creer firmemente que mi papá automáticamente se había convertido en una estrellita sonriente en el cielo, sin dolor ni sufrimiento. Aunque no está comprobado científicamente, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que a mí eso me ayudó en ese proceso. Entonces, si les hace sentido inventar también sus propias creencias para ser y estar mejor en este mundo, adelante. Hasta este momento nadie ha salido lastimado o destruido por lo que elegí creer respecto a la muerte. Lo que sí hago es analizar a quién se lo voy a compartir en una conversación íntima. Es todo. Esto de analizar bien con quién comparto las cosas en las conversaciones íntimas se los amplío más adelante. Cierro esta segunda parte de la forma en la que he identificado mis verdaderos valores y creencias. Si ustedes ya lo han hecho y quieren compartir su forma, maravilloso, lo pueden dejar en los comentarios, o si quieren probar esta forma y les funciona y también lo quieren compartir, les agradezco lo dejen porque así enriquecemos entre todos la conversación. Ahora hablemos de los beneficios de practicar el equilibrio entre honrar los valores y las creencias nuestros y los de nuestro entorno. En el mensaje de voz pasado les conté de qué se trata este equilibrio, entonces me voy a concentrar en los beneficios. Estos beneficios son directamente para nosotros, pero benefician indirectamente el entorno en el que estemos. Primer beneficio: armonía intrínseca. Ese solo hecho de interactuar con el entorno sin oponernos ni confrontar
Permite que elijamos estar en armonía aunque estemos en un entorno que antes nos perturbaba o que no nos guste. Si se puede buscar salir de ahí o evitar llegar ahí, maravilloso. Pero si ya estamos ahí por cualquier razón de la vida, practicar este equilibrio es una súper opción, compruébenlo por favor. Ahora, cada uno sabe hasta dónde. Hay entornos para los que no estamos preparados y hay que buscar salir de ahí como cuando uno corre por su vida. Pero si no es el caso y nos animamos a estar sin oposición ni confrontación, les aseguro que también pasa otra cosa y es que aportamos armonía al entorno en el que estemos. ¿Y eso cómo nos beneficia de nuevo? Pues si estamos en un entorno armónico, vamos a sentir más armonía porque la armonía es contagiosa. Entonces se vuelve un bucle porque estamos habilitados para aportar más armonía de vuelta y esto crece como una ola de nieve entre todos. Esto es entrenamiento, es cuestión de practicar y practicar. Algunas veces saldrá a la primera, otras veces más adelantico, pero funciona con la práctica constante y cada vez se va sintiendo más disfrute al hacerlo y cada vez va siendo más fácil. Más adelante les comparto estrategias que me funcionan para conservar la armonía intrínseca cuando estoy en un entorno en el que me cuesta estar. Segundo beneficio. Esta interacción con el entorno desde la apertura y la flexibilidad permite que descubramos también valores y creencias que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos y que de alguna forma nos destruyen. Voy a poner un ejemplo. Una creencia que yo tuve por mucho tiempo fue: las personas calladas incomodamos a los demás, porque opinar es una forma de manifestar interés en la conversación, buenos modales y respeto. Les voy a confesar algo, una de las emociones que más me acompaña a diario es la timidez. Hay espacios con personas o reuniones en las que me puedo quedar perfectamente 2 horas o más en completo silencio, espabilando, evitando decir algo porque no la quiero embarrar o porque no quiero confrontar o simplemente porque me da pánico que 30 ojos volteen a mirarme en completo silencio si me atrevo a decir algo. Porque esa es otra cosa, cuando uno es tan callado y habla, las personas voltean a mirar y escuchan atentamente lo que uno va a decir. No sé si alguien más se siente identificado. Aunque hay otros espacios en los que puedo ser súper conversadora y espontánea y la timidez no se vea, ahí está. Entonces yo sentía que incomodaba a las personas porque me quedaba muy callada. Hasta que un día tuve la oportunidad de compartir con una persona más callada que yo y en medio del silencio que reconocemos como incómodo, aproveché para mirar para adentro. Y la verdad es que no encontré incomodidad, o sea, genuinamente me sentía súper tranquila, súper cómoda, porque como yo también me quedo callada y es por cuestiones de timidez, pude intuir lo que esa otra persona estaba sintiendo. Ese día hice consciente mi creencia, las personas calladas incomodamos a los demás, y aproveché para cambiarla por las personas calladas aportamos silencio y quietud para escuchar a los demás o para escucharnos a nosotros mismos. Y encontré que eso es súper valioso, súper valioso. Mi entorno entonces era esa persona callada que yo no elegí, pero que en lugar de oponerme y confrontar con mis pensamientos acerca de la incomodidad, decidí permanecer ahí y aprovechar el espacio. Y fue súper lindo porque luego de unos minutos de silencio nos miramos, sonreímos levantando las cejas con timidez y fue un momento de complicidad y comprensión mutua que por supuesto nos sumó armonía y les aseguro que sumó también armonía en el entorno en el que estábamos. La invitación entonces es a aprovechar sus entornos. Cada uno sabe cómo los aprovecha. Habrá otra persona que quiera situar su timidez en un lugar muy apartado en su vida porque la paraliza. Entonces, en esa situación mía, pues en lugar de mirar para adentro, hubiese decidido romper el silencio para trabajar eso. Por eso es tan importante conocerse a uno mismo y saber cuáles son
nuestras necesidades, lo que queremos trabajar, para dónde vamos. Esos fueron 2 súper beneficios, hay muchos más, los invito a que los descubran ustedes. Cierro esta tercera parte de los beneficios de practicar el equilibrio entre honrar los valores y creencias nuestros y los de nuestro entorno. Hace poco escuché un podcast en el que Juliana Velázquez, actriz y cantante de acá de Colombia, mencionó lo que sintió y las implicaciones que tuvieron en su salud física y mental los comentarios destructivos y de odio por redes sociales. Les comparto el link del podcast si lo quieren escuchar. Y me quedé pensando en nuestras redes sociales como una especie de casa virtual, como un espacio que uno construye con esfuerzo, con amor, como un lugar seguro también, ¿por qué no? Esto de las redes sociales como lugar seguro lo retomo más adelante. Y empecé a pensar en ese tipo de comentarios como si alguien llegara a nuestra casa e hiciera comentarios destructivos o de odio de nuestra decoración o de la distribución de los espacios. Eso como que no pasa mucho, ¿cierto? Uno llega a la casa de alguien con respeto, se sienta donde lo autorizan y pone el bolso en el lugar destinado para eso. La invitación que les quiero hacer con esta reflexión es acercarse a las redes sociales del otro como si llegáramos a su casa, como con ese respeto. Y lo bueno es que si no nos gusta lo que veamos, pues la puerta de salida está abierta, no es necesario oponerse y confrontar en ese entorno. Gracias por el respeto. Y para cerrar, nos dedico este mensaje de voz a todos los que sentimos timidez. Siempre y cuando no nos paralice para decir lo que queramos decir o hacer lo que queramos hacer, yo creo que no es tan horrible como se muestra culturalmente. Por lo pronto es eso. En el próximo mensaje de voz les cuento de qué se trata esto de analizar con quién comparto las cosas en las conversaciones íntimas, las estrategias que me funcionan para conservar mi armonía cuando estoy en un entorno que me cuesta estar, y retomo el tema de las redes sociales como lugar seguro. Gracias por acompañarme y por escucharme.